Ahí está. Sí, puso, las grabamos, Buenísimo. Mari, y después quedan Sí, no hay en la problema. nube. Ah, parame que te voy a aceptar, por eso no me está dejando compartir la presentación. Buenísimo. Se no me la deja compartir, Pauli, ¿eh? ¿No? ¿Por qué puede ser? Mm, mm, Eh, no me la deja, ¿eh? ¿Querés compartir la voz? a ver si me dejan ahí. A ver ahí, ¿te deja? Esta la están No, viendo, ¿no? porque es el dame. ¿Están bien Ahí se ahí? ve como el escritorio de la compu, se ve ahí. Ahí sí, ahí está ¿Sí? perfecto. Ah, ¿Está ahí perfecto sí. ahí? Sí, 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 Buenísimo. está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es osteoporosis y fractura por fragilidad, específicamente en columna vertebral. Bueno, Paula ya me presentó. La verdad que para mí es un honor poder estar hoy. Me encanta el intercambio, me encanta compartir y sobre todo, bueno, hablar de vértebras, que es una de las cosas que más me motiva e interesa en la práctica. Bueno, un poquito para definir, cuando hablamos de osteoporosis, yo ya creo que todos lo sabemos, es una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por la baja masa ósea, que va a tener un deterioro microarquitectónico del tejido óseo y como consecuencia de eso va a haber una menor resistencia, nos vamos a grabar esta palabra, resistencia, con mayor fragilidad y por ende una susceptibilidad a la fractura más marcada. Números para que nos los olvidemos, pero que nos impresionen. Más de 200 millones de mujeres en todo el mundo tienen osteoporosis. Una de cada cuatro mujeres, luego de los 80 años de vida, tiene osteoporosis. Casi el 9 millones de fracturas al año son por osteoporosis y una de cada tres recibe atención clínica. Bueno, cuando tenemos un paciente que se fractura, por fragilidad, como mencionamos comúnmente, tenemos que pensar inicialmente, o nosotros decimos que el sinónimo es una fractura osteoporótica. ¿Por qué? Porque esa fractura va a estar dada por un trauma insuficiente para fracturar un hueso como resultado de la reducción de la resistencia de ese hueso que no tiene la estructura consistente para soportarlo. En la misma definición de fractura osteoporótica, habla de torsión y compresión, términos que voy a volver a repetir en las próximas filminas. Bueno, como les dije recién, una fractura por fragilidad, ¿cuáles son las más comunes? Vertebral y cadera. Hoy nos convoca la vértebra. Húmero proximal, radio distal, y como lo dice la definición, siempre es por torsión o compresión. No siempre, sino que son los mecanismos más frecuentes y más descriptos. Para esta fractura por fragilidad vamos a tener ciertos factores que la van a predisponer, como es la edad del paciente, que tenga hábitos exotóxicos, que tenga antecedentes familiares de fractura de cadera, que tenga un índice de masa corporal bajo, menor a 20, que tenga antecedentes personales de fracturas no traumáticas, que tenga una baja masa ósea, pero no es solamente por esa baja masa ósea, y que esté en tratamiento con distintos fármacos. Ahora bien, siguiendo con los números, ¿por qué es importante que pesquisemos y que conozcamos de fracturas vertebrales? Porque como pueden ver en esta imagen, la fractura vertebral tiene una alta tasa de mortalidad y tiene una alta tasa de refracturas. ¿En dónde? En vértebra y en cadera. Cuantas más vértebras se fractura una persona, más posibilidades de seguir fracturando esa columna tiene. Y con respecto a la mortalidad, como también pueden ver acá, aumenta cuanto más números de fracturas tenemos vertebrales, ese riesgo de mortalidad afecta casi 8 veces con respecto a aquellas que nunca se han fracturado. Ahora bien, bueno, este es un trabajito del 2009 aproximadamente, pero me parecía interesante traerlo porque es el único que tenemos en nuestra región.
Como ven ahí, el estudio se llama Lavos, congregó a 5 países, se enrolaron casi 2.900, sí, 1.900 mujeres y lo que se les hizo fue estudiarlas radiológicamente a través de un cuestionario. Y a través de esta convocatoria se observó que eh, hubieron casi el 17% de fracturas vertebrales en mujeres que no tenían síntomas. Es un estudio viejo, pero bueno, me parecía que era interesante para aportar este número, sobre todo porque eran fracturas no referidas por las pacientes. Bueno, ahora bien, les dije, vamos a tratar de retener el concepto de resistencia. ¿Por qué se fractura un hueso? Porque hay una baja resistencia. Lo más popular siempre es hablar de densidad mineral ósea, que es muy importante, pero no es lo único. La resistencia ósea está conformada por densidad y calidad. Si bien la densidad mineral ósea es un factor predisponente independiente para la fractura, no es el único. Y después vamos a seguir desarrollando este tema, pero por ahora lo dejamos acá. Es importante hablar de la calidad ósea. Como ven acá, la calidad ósea está. Cuando hablamos de calidad ósea, hablamos de arquitectura, micro o macroarquitectura, el recambio óseo. Quizás recuerden los osteoclastos, los osteoblastos, que trabajan en equilibrio para mantener esa resorción y formación, y también las propiedades del material del hueso. El colágeno tipo 1 es muy importante, la interconexión en puentes, el grado de mineralización, eso es la cantidad de calcio que tiene un hueso, si es homogéneo, si es heterogéneo, y después la acumulación del microdaño. Esto es importante, porque cada vez que se daña esa microarquitectura, el hueso lo repara. Pero llega un momento que esa reparación es infructuosa. Entonces, ese material se termina desgastando o rompiendo. Todo esto constituye lo que es resistencia ósea, que es la base de la fractura. No obstante eso, recuerden que hay factores determinantes de estas fracturas, que son el riesgo de caída, que Paula siempre habla de eso, y el impacto de la caída. Cuando hablamos del riesgo es lo ambiental, los antecedentes personales de esa persona, si toma medicación, si tiene disminución de la agudeza visual, disminución de la agudeza auditiva. Bien, y el impacto de la caída es cómo se cae. Cuanto más grandes nos ponemos, el reflejo de caída lo vamos perdiendo y nos caemos sentados. Es por eso que la fractura vertebral es muy, muy frecuente en los grupos etarios mayores. Bueno, ahí les recuerdo que la DMO no es importante, es importante, pero por sí sola no explicaría toda la resistencia ósea. Bien, bueno, acá un poquito también para seguir entendiendo lo que es el deterioro microarquitectónico. Si hay una disminución de la resistencia ósea, las trabéculas se hacen más delgadas, hay una menor conectividad horizontal. Esto también me gustaría que lo retengan y ya se los voy a explicar por qué. Bueno, esa columna soporta menos ese estrés fisiológico, de a poquito se va poniendo más inestable, se acuñan de manera anterior las vértebras. Eso lo saben por qué. ¿Escucharon alguna vez por qué se acuña la vértebra hacia anterior? ¿Se lo preguntaron alguna vez, Porque es donde está el Paula? hueso trabecular, Porque es donde más trabéculas hay. La mayor en el cantidad de cuerpo. trabéculas se concentran a anterior. Entonces, es lo primero en general que se fracturaría o se desgastaría. Al acuñarse la vértebra anterior, esa columna se va poniendo sifótica y por ende esa sifosis hace una fractura vertebral en cascada. Bueno, de acá quiero que se lleven eso. Hay una pérdida de las trabéculas horizontales en primera instancia y eso puede llegar a tener una traducción radiológica, tomográfica, que cuando evaluamos a nuestras pacientes, sin tener una fractura, un signo grosero de fractura, lo podemos empezar a sospechar. Pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, nosotros sabemos que la osteoporosis puede ser primaria o puede ser secundaria. Es sumamente importante que también retengan este concepto, ya que en aquellos pacientes jóvenes o
en aquellos pacientes que tengan un trauma de baja energía, debemos buscar una causa secundaria. Miren, miren los porcentajes. El 50% de las premenopáusicas tienen osteoporosis secundaria, el 30% de las posmeno y en los hombres entre el 30 y el 60%. Causas, todas las que les menciono. Las más frecuentes, medicamentosas. Y puntualmente me interesan que se lleven este concepto. Bueno, el saboteador principal es la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Es la principal causa secundaria dentro de lo que es medicamentosa. Hay una pérdida de la masa ósea que va entre el 10 y el 40%. Obviamente afecta al hueso trabecular dorsal. Es por eso que el hueso más afectado o los huesos más afectados son las vértebras. Tiene un mayor riesgo a partir del tercer mes, en una dosis, como dice ahí, entre 5 y 10 miligramos día o equivalentes. Fíjense que aumenta 17 veces la posibilidad de desarrollar fractura vertebral y un 7 veces mayor posibilidad de desarrollar fractura de cadera. El 1 a 3% de la población mundial es usuaria crónica de corticoterapia y una vez que lo suspendemos puede revertir esa situación. Por eso es sumamente importante en los pacientes que tienen tratamientos prolongados con corticoterapia hacer screening, ¿sí? También lo vamos a ver. Bueno, importante de la signo-sintomatología de la fractura vertebral, que el 30% son asintomáticas. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Prestando mucha atención a la talla del paciente. Además, también la podemos salir a buscar empezando al revés, digamos, si tengo un paciente con una fractura de cadera, sospechar de que ese paciente que tiene fractura de cadera no haya tenido o no tenga una fractura vertebral asintomática. Después, todas las que ya ustedes conocen, la cifosis dorsal, hay una rectificación de la lordosis lumbar, el dolor puntual en el sitio de la fractura, con la irradiación unio bilateral. Bien, importante. La clínica, como lo dije recién, tener en cuenta que el 30% son asintomáticas, ¿sí? Y ahora vamos a ir a cómo la diagnosticamos a través de las imágenes. Para refrescar un poquito cómo es la anatomía de la columna, recordemos que las vértebras se dividen en 3 secciones: anterior, media y posterior. Ahí les dejé los reparos anatómicos, después les puedo pasar la presentación. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar cuál es el sitio de fractura, ¿sí? O determinar también de cuánto es la pérdida de altura para hacer el diagnóstico de fractura vertebral. Ahora bien, existen fracturas agudas, crónicas o ocultas donde no hay una disminución de la altura vertebral. Y ahí es donde vamos a necesitar de otros métodos diagnósticos. Bueno, de nuevo el esquema: altura anterior, media, posterior y cómo se fractura esa vértebra. Lo más característico es lo que les comenté recién, que es el acuñamiento anterior. Bueno, lo más frecuente siempre es en la región dorsal. Después tenemos la compresión simétrica, que en este caso sí, también puede afectar a las lumbares o se caracteriza. Y luego la biconcavidad en el 15%. También recordarles o contarles que la severidad, cada una de esta morfometría, puede presentar distinta pérdida de masa. Entonces, en ese caso lo vamos a clasificar en leve, moderado o severo según el porcentaje de altura que perdemos por cada vértebra. Ahora, ¿de cuánto es la pérdida para decir que esa vértebra está fracturada? Es del 20% en cualquiera de sus 3 alturas. Bueno, ahora bien, ¿cómo estudiamos o qué métodos complementarios vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de fractura vertebral? Bueno, ya sabemos que una fractura vertebral es una fractura por fragilidad, que debemos estudiar a la paciente o al paciente por alguna causa secundaria, porque puede ser muy frecuente, que le vamos a pedir inicialmente una radiografía lateral, ¿sí? Y también le vamos a pedir una densidad mineral ósea.
¿Nos vamos a quedar contentos solamente con esa densitometría ósea si nos da normal? Claro que no. ¿Por qué? Por lo que comentábamos anteriormente, que muchas veces podemos tener una densidad mineral ósea normal, pero la afectación de esa vértebra esté en la microarquitectura que el densitómetro no me lo va a traducir. Bueno, entonces tenemos esta paciente o este paciente con una fractura vertebral, le hacemos la radiografía lateral. Existen indicaciones específicas a quién le solicitaríamos de rutina. Bueno, acá las tenemos puntualizadas. Aquellas que tienen una densitometría con un test core menor a 1.0, que sean mujeres mayores de 70 años o varones mayores de 80, que hayan tenido una pérdida de la talla histórica mayor a 4 centímetros, que ellos refieran tener una fractura vertebral o que estén en tratamiento con glucocorticoides. Y en el caso de la densitometría, también creo que ya lo sabemos todos, pero bueno, siempre bueno repasar, mujeres mayores de 65 años, que sean posmenopáusicas con antecedente de fractura, que tengan una osteopenia radiológica o uso de glucocorticoterapia, mujeres en la peri o en la posmenopausia con factores de riesgo y en aquellos casos donde sospechemos osteoporosis secundaria. Bueno, ¿qué otros métodos complementarios por imágenes vamos a utilizar para diagnosticar a nuestras pacientes? La tomografía computada, que la voy a dejar un poquito de lado, antes les voy a mencionar la resonancia y después van a entender por qué. Bueno, la resonancia nuclear magnética con y sin contraste, en realidad las vamos a utilizar en 3 situaciones distintas. Si la fractura es sintomática, pero no tengo una imagen radiológica que me traduzca esa lesión, para diferenciar cuando es una fractura aguda versus de una crónica, o si quiero diferenciar también una fractura de tipo benigna de una maligna. Les recuerdo que se pide un STIR, un T1 o T2, son las distintas incidencias, y según las características de cada una de ellas, voy a poder hacer el mapa de diferenciación. A grandes rasgos, siempre vamos a buscar el edema. Sabemos que en una secuencia T1, el edema no lo vamos a ver, lo vamos a ver negro, y en una secuencia T2 o STIR, ese edema se ve blanco. También vamos a prestar atención a la grasa. La grasa en el T1 se ve brillante, mientras que en el STIR o T2 no la vamos a ver brillante, la vemos suprimida. Bueno, me interesa mucho hacer hincapié sobre la tomografía computada sin contraste, porque es un recurso que utilizamos bastante, sobre todo para determinar la morfometría de esa fractura. Es decir, tengo la paciente con síntomas, le realizo un espinograma, una radiografía de perfil y le pido una tomografía para determinar el trazo fracturario y también la pérdida de las características anatómicas de la vértebra, por ejemplo, la concavidad de la superficie, superior o inferior. Bueno, la deformidad de la vértebra. Y hay algo muy interesante que me gustaría comentarles, que es la medición en unidades Hounsfield de esas vértebras por medio de la tomografía. No sé si alguna vez lo sintieron nombrar o les es familiar este tipo de determinaciones. No sé, Paulita. Y lo veo más cuando lo pide el cirujano de columna o el neurocirujano. No, no ponerle si pedís otra tomo y encuentran una fractura, no, en general no lo describen. No Pero se bueno, pide de está bueno rutina, ver. digamos. Es No, real no que, acá por lo menos no, es no es real que rutinario. Mm. que ¿cuál es la intención de medir las unidades Hounsfield? Es ver la densidad de esa vértebra y nos va a acercar o a tratar nos va a demostrar qué densidad ósea tiene esa vértebra. Si bien no está estandarizado, podemos decir que ante distintos cortes, podemos decir que ante distintas densidades medidas por TAC, la vértebra puede estar osteopénica
puede estar osteoporótica o puede estar normal. Bueno, acá les traigo un ejemplo esta es una paciente nuestra del hospital, reciente, Dolores se va a acordar, es una señora de 51 años con corticoterapia prolongadísima por una nefritis lúpica que no tenía evaluación ósea previa y se fractura una vértebra estando internada. No sé si pueden observar a la derecha de mi pantalla eh, la L2 de 12, perdón, presenta una concavidad superior por tomografía, no sé si la pueden determinar, que luego en la resonancia, en una secuencia STIR o T2, vemos que la Sí, paciente tiene edema, está hipertenso. Mm, Bueno, lo que les muestro a la derecha de mi pantalla es la medición de las unidades Hounsfield de esa masa ósea ante la falta de posibilidad de hacer una densitometría. Si bien insisto, en esta paciente que tiene una fractura por fragilidad, la densitometría no me va a condicionar a que yo le tenga que hacer un tratamiento médico urgente, es importante también para saber desde dónde partimos para hacer un tratamiento, para hacer el tratamiento médico a largo plazo, digamos. Bueno, las unidades Hounsfield se miden a través de un ROI, es ese circulito amarillo que ven ustedes ahí, y los puntos de corte varían para osteopenia entre 120 y 150. Algunos dicen 170, no está estandarizado, sino que simplemente nos ayuda a acercarnos un poquito más a cómo es la masa ósea de esa paciente. También les comenté que lo primero que perdíamos en las vértebras eran los trazos horizontales. Fíjense en la tomografía, si se acercan un poquito más a la pantalla, van a ver que lo que está bien demarcado son los límites de la vértebra y las líneas vertebrales verticales. No sé si lo pueden observar a eso, si se dan cuenta. A como veces, llovida. Mm. exactamente como llovida, a veces, esta porque es una paciente extrema fracturada, pero a veces este tipo de características nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico o a tener una sospecha de, ¿sí? En este caso sería de osteoporosis u osteopenia. Bueno, lo mismo, como les dije anteriormente, volviendo a la resonancia, ¿para qué sirve la resonancia? Para benigno versus maligno, ¿sí? Inicialmente no hace falta volvernos locos con la resonancia, con el espinograma, con la tomografía. Podemos encarar el diagnóstico y el tratamiento de esta paciente y posteriormente estudiarla en el caso que tenga que ser instrumentada para ver cómo es la relación de esa vértebra o de esa fractura con su entorno, ¿sí? En este caso, bueno, sería con las partes blandas. Siempre lo que me sirve a mí de esto es ver el arco posterior, que esté indemne o que tenga algún tipo de retropulsión, pero no el abombamiento característico que te da la malignidad. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para hacerme hasta acá? Voy muy rápido, muy lento, me dicen, ¿eh? Bueno, No, ahora vamos bien, bien, bien. ¿cómo estudiamos a nuestros pacientes con fractura por fragilidad? Obviamente un interrogatorio, dije recién, evaluar las caídas, si tuvo fracturas previas, si tiene antecedentes patológicos, si tiene antecedentes familiares de fractura, qué fármacos utiliza. Bueno, el examen físico es sumamente importante, el IMC, como dije al principio, la desnutrición es uno de los factores predisponentes para el desarrollo de fracturas por fragilidad. También evaluar la masa muscular dentro de nuestras posibilidades. Bueno, los exámenes de rutina, rutina completa, un metabolismo fosfocálcico y siempre en fractura por fragilidad descartar una causa secundaria.
Con respecto a los métodos complementarios, ya se los mencioné también anteriormente, la espinografía y DEXA y tomografía como métodos iniciales. Y una herramienta bastante importante en consultorio, pero no concluyente, es el FRAX, ¿sí? El FRAX es una herramienta que lo que nos va a determinar es el riesgo de fractura que tiene la paciente osteoporótica a 10 años. Si bien, insisto, nosotros tenemos una paciente con una fractura por fragilidad, que es una paciente de altísimo riesgo para volver a fracturarse, ya lo vimos también. Pero bueno, en otros pacientes que no tienen este tipo de fracturas, de repente el FRAX es de importancia, sobre todo para, como les voy a mostrar luego, nos sirve para catalogarla en un riesgo y, por ende, hacer un tratamiento médico. Sería parte de la evaluación. Quizás en una fractura por fragilidad, una fractura de vértebra, no es tan importante o no le damos tanta relevancia, pero es una herramienta más que vamos a tener en el consultorio. Bueno, esto ya también creo que ustedes lo deben saber. La clasificación según el densitométrico de la densidad mineral ósea, normal, osteopenia, osteoporosis y una osteoporosis grave, cuando el T-score es menor a 2.5 con una fractura por fragilidad. Lo mismo, el FRAX, la herramienta que recién les mencioné, también nos va a clasificar a la osteoporosis en alto riesgo de fractura, más del 20% cuando es osteoporótica mayor, o de cadera más del 3%. O sea, ¿qué probabilidad va a tener esa paciente de fracturarse a 10 años? Bueno, ahora bien, la Sociedad de Endocrinología nos dice que hay cuatro riesgos de fractura: bajo, moderado, alto y muy alto riesgo, teniendo en cuenta estas dos variables que les mencioné recién. Una es la densitometría y otra es el FRAX. Y a partir de esto nosotros vamos a poder instaurar un tratamiento médico a nuestra paciente. Bueno, ahora bien, como les dije recién, nuestra paciente pertenece a muy alto riesgo de fractura. ¿Qué tratamiento le vamos a proponer? Primero, un tratamiento conservador. ¿Con qué? Con calcio y vitamina D. La vitamina D es sumamente importante, no solamente para lo que ya sabemos que tenga que ver con el metabolismo del fósforo y del calcio, mantener los niveles de calcio, mejorar su absorción y demás, sino que en el contexto de un acto quirúrgico se observó que esa vitamina D ayuda a disminuir el dolor, disminuir la reacción inflamatoria perivértebra y mejoraría la fijación de la prótesis o el material que utilicemos en esta columna al hueso. Bien, y después vamos a tener fármacos. Los que ya conocemos, bifosfonatos y denosumab, y los quizás menos conocidos, la teriparatida y el romosozumab, que son los llamados osteoformadores o anabólicos. Ahí les dejé la eficacia que tienen estos fármacos. ¿Cómo medimos la eficacia? Bueno, en la reducción del riesgo de fractura vertebral y la reducción del riesgo en fractura de cadera. En estos pacientes que tienen un altísimo riesgo de refractura, siempre de primera línea vamos a elegir un tratamiento osteoformador. ¿Por qué? Porque este fármaco osteoformador, el teriparatide, ¿qué va a hacer? Forma hueso rápidamente y además sirve también, tiene cierta función analgésica. Bueno, de nuevo, las guías nos avalan para este tipo de conducta. Como venimos hablando, como les acabo de explicar, según el FRAX, según la densitometría, según la fractura que tenga el paciente, vamos a tener un riesgo alto de refracturarse y un riesgo muy alto de refracturarse. Entonces es importantísimo que usemos la terapéutica
indicada para formar rápidamente masa ósea y con el fármaco más eficaz, como les dejo de leyenda en la base acá de la presentación. Bueno, ahí les menciono abaloparatide, que nosotros no tenemos, no contamos en Argentina con ese osteoanabólico, y el romosozumab, que sí tenemos, pero bueno, los costos a veces hacen que no podamos acceder al mismo. Pero bueno, el concepto que tiene que quedar acá es que nosotros le vamos a tratar de dar a nuestro paciente el tratamiento más oportuno y el que lo saque de ese riesgo de refracturarse. Y eso lo hacen los osteoanabólicos. Bueno, después tenemos el tratamiento quirúrgico, que seguramente le suena familiar, la vertebroplastía y la cifoplastía. El objetivo principal es mejorar el dolor, ¿sí? Y estabilizar el foco de fractura. Estas técnicas mínimamente invasivas se indican dentro de los primeros 90 días de desarrollada de ocurrido el evento, de ocurrida la fractura, ¿sí? Efectos adversos, bueno, los que dicen ahí: extracavitación del cemento, pues, muy pocas veces ocurre, y fracturas vertebrales contiguas, que ahí sí encontré un poquito más de amplitud en la incidencia y o prevalencia de las mismas. Y bueno, y el acto quirúrgico no mínimamente invasivo, la artrodesis, para resolver esa deformidad por colapso de la vértebra, que la paciente no mejore, que no mejore el dolor o que tenga un compromiso del canal medular. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, sigo. Bueno, acá les traigo como dos cositas de algo que me parece que es que debemos conocer, que es el manejo periquirúrgico de estos pacientes. Ya hay varios consensos que hablan de cómo optimizar esa calidad ósea en aquellos pacientes que van a ser instrumentados. Por eso, sociedades tanto de traumatología como de neurocirugía tienen sus propios consensos. Cirujanos que hablan de salud ósea, cirujanos hablan de que si no mejoramos esa calidad ósea, ellos no pueden operar. ¿Y qué nos dicen? Que todo paciente mayor de 65 años debe tener una densitometría antes de una cirugía reconstructiva de columna, que todo paciente mayor de 60 años requiere de una evaluación ósea antes de ser operado, que pacientes con alto o muy alto riesgo diagnosticado deben recibir osteoformadores. Estamos hablando de guías quirúrgicas, y idealmente osteoformador y antirresortivos como segunda línea. En casos graves o de riesgo muy alto, retrasar la cirugía mínimo 3 meses, y retrasarla más tiempo si deben implementar cirugías más complejas. Bueno, en este algoritmo de decisión quirúrgica avanzada, bueno, también lo extraje de un consenso de neurocirugía. Ellos clasifican a las fracturas por fragilidad en bajo riesgo o osteopenia, o que tengan osteopenia, o que tengan alto riesgo o muy alto riesgo, y qué es lo que le van a ofrecer a ese paciente. Básicamente, de lo que hablan este algoritmo es tratar de mejorar esa masa ósea antes de intervenirlo quirúrgicamente, sean 3, 6 o 9 meses, según lo requiera, lo requiera el paciente, para poder tener una menor tasa de fracaso o de rechazo de el material que se le coloque a esa columna. Bueno, este es mi hospital. Creo que fui cortita, Paula, no sé. Perfecto, perfecto. Dejamos de compartir. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo te agradezco, María, por la presentación. Para mí, la experiencia que ustedes tienen trabajando juntos con los equipos de columna es para mostrarla en todos lados. Y
y súper completo, porque fuiste de lo más general a lo más específico y tener en mente esto, de estudiar al paciente, de verlo antes de que haga el procedimiento y no verlo después cuando ya se refracturó posterior al procedimiento, se complicó, agregó alguna otra complicación o falló el material y después tenemos un dolor de cabeza con estos pacientes. Yo Eh, creo que es re importante tener el concepto de lo asintomático. eso, sí, Eso es muy importante. El 30% no tienen sí, síntomas. Entonces, como les digo, un exacto. paciente con fractura de cadera, salir a buscar esa fractura Mm, vertebral. sí, Eso, también mejorar la calidad ósea antes de la cirugía, y estudiar a los pacientes tal cual. No sí, apresurarse para la toma de decisiones. sí, sí, sí. No ¿Alguien sé qué quiere opinan. hacerle alguna pregunta a María? Sí, Yo quería preguntar Manuel. algo. Sí, Por ahí no es dirigido a María, porque es como que yo trabajo con María en el hospital y tenemos ahí una población de mucho riesgo, pacientes oncomatológicos, pacientes trasplantados. Entonces, bueno, es como muy sesgado lo que tenemos nosotros ahí. Ahora, yo trabajo en La Plata, en privado, y veo que en general, los que hacían el tratamiento o la pesquisa de la osteoporosis eran los ginecólogos, ¿viste? La mujer, como que con el sí, ginecólogo, y le hacía la densitometría el ginecólogo, y el ginecólogo decía, no, estás bien, tenías osteopenia, no pasa nada. Y era como, y yo no sé, a mí me da la sensación de que eso se está trasladando, como que los ginecólogos están dejando de hacer ese tratamiento medio estandarizado que hacían y los están derivando un poco más al médico clínico o al endocrinólogo. No sé si ustedes tienen la misma sensación o esto es lo que yo percibo en La Plata, porque como que yo les digo, no, mira, tenés que ir a ver a alguien que sepa de esto, porque si te tenés que operar de la columna o tuviste ya una fractura de cadera y ahora me venís a mi consultorio con una fractura de columna, no estás con un tratamiento correcto. O sea, porque dice, no, pero yo tomo calcio hace 20 años. Sí, bueno, pero no te está funcionando, porque claramente si venimos con 2, 3 fracturas en lo que van estos 10 años, no es así lo que necesitas. Y por ahí, pero a mí la densitometría me dio bien, te dicen. Entonces, la sensación mía es como que los ginecólogos también se están retirando un poco de ese tratamiento estandarizado y no sé si alguien lo está haciendo, si lo está pesquisando. O sea, por ahí se trasladó esa inquietud de la gente hacia el clínico o nada, o no pasa nada. No les preguntan a o nadie. quedan en el aire, decís. Claro, esa es la consulta mía. ¿Qué sensación tienen ustedes como clínicos de eso? yo acá en Bahía veo que los ginecólogos, sobre todo los más grandes, la siguen pidiendo. Por ahí me llegan, así como vos decís, algunas con fracturas, o falta por ahí el desarrollo un poco de la alarma de la fractura en algunas poblaciones, en algunas especialidades quizás. Incluso a veces nos pasa con los traumatos, con los neurocirujanos. Los neurocirujanos tienen más la alarma en la vertebral porque saben que con el tratamiento mejoran el dolor, entonces quizás derivan antes con esa intención de que mejore el dolor y que se rápidamente tenga tratamiento. Pero con otras fracturas, yo veo fractura de cadera y eso muchas veces falta. Estamos criando poblaciones de traumatólogos que ya desarrollan la alarma, pero creo que la osteología y la parte de osteoporosis puntualmente cambió mucho en estos últimos años y eso fue modificando también la alarma de los especialistas. Y también es una construcción, creo que continua. Yo cada vez que puedo lo llevo a congresos, a que lo veamos todos, porque en definitiva creo que el clínico es el que ve ese paciente siempre. Siempre Sí, después de la Sí. internación, después de la rehabilitación, vuelve al clínico. Por eso me interesa que todos tengamos por lo menos esa alarma de, bueno, che, este por ahí hay que pedirle algo más, hay que ver algo más, hay que estudiarle algo más, por qué se fracturó tan joven, ciertas cuestiones que eso a mí me gusta y trabajarlas, pero por eso. no quedarnos Pero con el no sé, concepto de, cuéntenme, por ahí los que están más lejos, por ahí acá en Bahía. Tenemos más especialidades, pero por ahí Ani o Lucre, no sé cómo lo ven ellas, que en general el clínico recae mucho ahí, el trabajo del clínico, y ellas yo ya sé que tienen la alarma y que les piden a todas
la Densito y los estudian y por ahí si se complica algún paciente me pueden consultar, pero no sé, o por ahí lugares más alejados, no sé, en Ushuaia cómo lo manejan los ginecólogos. Teníamos un En el caso ginecólogo en Ushuaia. nuestro, acá en Río Negro, o en la zona donde estoy yo, en realidad que estoy en un lugar chico, a mí lo que me pasa es que me llega la mujer de 60, menopáusica, que ya no va tanto al ginecólogo, pero que hace 5 o 6 años que está tomando el alendronato y la vitamina D y el calcio y no tiene hecho una densito, por ejemplo. O no tiene pedido estudiada enfermedad celíaca, o no tiene estudiada, bueno, tiroides ya se le pide a todos, pero es como que, bueno, se lo dan, ya como son menopáusicas, te llevas el combo, vitamina D, calcio Claro. y el alendronato. Bueno, Y o usan mucho el livandronato, que es más fácil la sí, toma. a ver, Entonces, eh, cuando vos le decís, bueno, pero estudiémoslo, a ver qué hacemos, porque va a estar tomando toda tu vida esto, ¿cómo hacemos? Es como que ahí uno empieza medio a remarla un poco más difícil en ese sentido. Eh, Porque es como que, bueno, es como dice Paula, el ginecólogo viene como acostumbrado a que la menopausia se come el hueso, entonces ya por las dudas le doy el calcio, la vitamina D y uno para que no se reabsorba tan rápido. Me llega mucho así a mí, sin estudiar, digamos, Claro. yo creo mi que caso. también llevarse el concepto de la densitometría, no siempre que porque una densitometría nos da normal, ese paciente no esté en riesgo o no tenga riesgo de fracturarse, ver más allá. Em, Nada, eso me parece como conceptos importantes, lo asintomático, siempre pedir la densitometría con el espinograma o con una placa, con una RX de columna dorso lumbar, perfil de entrada. eh, Eso me parece importante. Sí, 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 pensarlas. una cuestión de esto que vos decís, María, cuando arrancamos la actividad esta, estábamos hablando un congreso estamos haciendo multidisciplinario, y justamente el año pasado estuvimos en una mesa, no me acuerdo exactamente, pero hablábamos de este tema, y como concepto, a veces llevarse que la densitometría solamente no alcanza, que me parece lo más interesante que extracté de lo que vos hablaste, me parece clave. O sea, hoy, hace muchos años teníamos el concepto, bueno, hacer una densitometría está bien, vamos, dale que Chau, va. claro. Y hoy, en general, al menos en mi práctica, estoy tratando de pedir una plaquita de columna lumbar y te llevas más de una sorpresa. Sí. Me parece que me parece que como concepto está bueno. Después, en general, para nosotros que somos clínicos, me parece que tener algunos alertas o entender cuál es el paciente complejo que uno tiene que compartir, ¿sí? Porque le pasa esto que está hablando el ginecólogo, bueno, le mete, viste, medio un piñón fijo, con el triple esquema calcio D y centronato, cualquier cosa de estas, y bueno, ni hablar que empiezan con el denosumab, sin pensar que una ampolla de denosumab sale una fortuna, olvida, Y con eso, todo lo que conlleva el después, el claro, seguimiento de ese paciente. Tal cual. dale que va. Y me parece que nosotros como concepto tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que vos dijiste al principio, o sea, cuáles son las alertas que tenemos que tener con ese paciente, qué paciente tenemos que derivar al osteópata, al endocrinólogo, con cuál tenemos que compartir. Y una cosa que por ahí me quedó colgada de lo tuyo es que hablaste sí de pedir un laboratorio, que yo. ¿Hay alguna cuestión especial que consideres del laboratorio que uno debería pedirle a este paciente más allá de lo que En, en general en pedimos de este rutina, ¿no? En este paciente que con una fractura vertebral que lo posiciona en un pedestal de altísimo riesgo, le vamos a pedir, eh, le vamos a descartar causas secundarias, todo como vos decís, porque ya también demostré que cierto porcentaje de la población no va a ser por una osteoporosis primaria de esa fractura. Una rutina completa con una función renal, sobre todo por el fármaco que yo le voy a indicar, a ver si se lo puedo dar o no. Un metabolismo fosfocálcico, cuando hablamos de fosfocálcico es calcio, fósforo, PTH, vitamina D y los marcadores de resorción y formación, que quizás en este paciente de alto riesgo no me va a cambiar tanto la conducta, pero sí me va a servir para hacer un seguimiento en el tratamiento, cómo va respondiendo desde ese punto bioquímico, si ese hueso está arrancando a formarse o no. Y eso, básicamente.
no mucho más. Yo creo que acá lo importante es entender que clínicamente que te lo está dando la fractura, que vos tenés que pesquisar, lo importante es eso y que no tenga subyacente una causa secundaria, ¿sí? Que no sé, no se te haya fracturado porque tenga un plasmocitoma, que puede pasar Sí, tranquilamente, sí, ¿sí? claro, O que tenga un seguro. hipertiroidismo sin ser tan extremo, Sí, sí, seguro. Sí, Tal sí, sí. cual. ¿sí? Pero por eso les Mariano, dije, no hay que volverse loco ni con en esta paciente que es de altísimo riesgo de refractura y altísima mortalidad a largo plazo, no hay que hacerse talibán de de la densitometría o del laboratorio y acá hay que ver la fractura y tratarla de sacar de esa gravedad, digamos, y acondicionarla lo mejor posible para una eventual cirugía. exacto, son herramientas para el seguimiento. Ahora lo principal Sí, es que esa fractura la pone en este sí, riesgo a volver a fracturarse y a que vayan acumulando morbia y mortalidad. Con cada fractura aumenta todo, ¿sí? La dependencia, la institucionalización, fármacos cada vez más costosos y más riesgo de fracturarse otras vértebras y la cadera. sí. Eh, Marian, ¿qué querías? Sí, un pequeño comentario, porque en la consulta clínica la amplitud de ojos que tenemos que enfocar desde la patología prevalente, la patología crónica, la patología aguda, a veces como recomendación está muy bueno y en su momento se deslindó en el ginecólogo y como dejamos pasar el hueso como nuestra responsabilidad. Pero a veces está bueno recitar al paciente y decir, vení y hablamos exclusivamente del hueso, dedicar ese tiempo exclusivo. ¿Por qué? Porque tenemos los factores de riesgo que son una alerta universal. Tenemos el dolor lumbar, que es una alerta universal, y tenemos la sospecha clínica, que con una sola radiografía podemos empezar a resolver una patología que pasa desapercibida en la mayoría de los casos. Entonces, como que no podemos esquivarle al bulto y decirle los ginecólogos o los osteólogos tienen la responsabilidad. Nosotros, si lo empezamos a pensar, lo empezamos a buscar. Y la cantidad de fracturas que pasan en forma silente son pacientes que en algún momento pasaron frente a nosotros. Entonces, es cambiar el paradigma de la consulta y decir, bueno, le dedico un ratito, lo busco, lo sospecho. Obviamente, si los sospecho, los vamos a encontrar. Eso tal vez como un punto distinto porque tenemos lípidos, triglicéridos, tenemos los Mm, infartos, tenemos la todo, vasculopatía periférica, todo en la tenemos el cabeza. daño cognitivo. Bueno, dedicar en forma exclusiva porque el 50% de las mujeres posteriores a los 50 en algún momento se van a quebrar. Sí. Gracias, Marian. Yo ¿Alguna tengo la preguntita más? sensación, chicos, de que hay un subtratamiento. No, no estoy tan de acuerdo con Ana en esto de que el combo está, uy, tengo el perro, que el combo está armado con calcio, vitamina D y alendronato. Em, para mí ya pasó esa etapa. Vos sabés que creo que la gente quiere tomar menos fármacos, no, no adhiere tanto a eso que no lo considera tan necesario. Y entonces, como dice Mariano, por ahí hay que poner el foco y ordenarlo bien, porque están subtratados o porque están sobretratados, como decís vos, ¿viste? Pero eh, yo tengo la sensación de que los pacientes están subtratados. Sí, sí. Informalmente, porque no es que Es que están subtratados. esto que sí, me parece que Ana se refería medio a los ginecólogos o a la situación puntual ahí. Yo creo que esta debe ser una de las patologías que más inercia terapéutica debe tener. Me parece a mí, ¿eh? Sí, sí. A Porque, nivel mundial, chicos. sí, 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 porque, digamos, en general, y me incluyo, se le da muy poca bola, ¿viste? Ah, si una se fracturó, bueno, qué sé yo, ¿cómo está? Yesito bien, pum, pum, vamos sí. para adelante. ¿Cuándo Sí. viste Y bien? bueno, Sí, ¿Fue al me- kinesiólogo o no fue al kinesiólogo? sí, ¿Se sí, opera o creo no que se tenéis. opera? Yo creo que debe haber mucha inercia terapéutica, mucha.
mucho. Sí, y me parece importante el concepto este que estamos también trabajando, de que hay cada vez más team quirúrgico que necesita del sostén de los clínicos, necesita del sostén de los endocrinólogos. No parece, pero cada vez están más, se está hablando más de eso. Em, no sé, y otra cosa que les quiero decir con respecto a lo que decía Lucrecia, yo lo que me parece, lo que veo, es que hay mucho estancamiento de tratamiento. O sea, pacientes que están con el ivandronato y pasan, y como dice, el tipo se te fractura y cómo estás del yesito, y sigue con el ivandronato, y sigue con el ivandronato, y sigue con, Ujú. como que no hay alarmas en ese sentido. Sí, sí, coincido. Pero bueno, nada, es todo para también para que vayamos cambiando el paradigma y detenernos un poquito más. Pensarlo más. Sí, Ya con eso me quedo contenta. Sí, sí. eso con respecto a la alarma, yo siempre pondero de los traumatólogos que como sabemos que no sabemos, somos muy interconsultores, ¿viste? Que el infectólogo, que el urólogo, que esto, que lo... Y en este caso, esto no, y es increíble, ¿no? Porque es la base o sea, nuestra estructura, ¿me entendés? Pero me pasa un montón de ver fractura de cadera y me dice, ¿cuándo se fracturó la cadera? El año pasado. Y ahora tiene dos vértebras rotas. Digo, ¿y el que te operó la cadera no te dijo que tenía que ir? No, no me dijo nada. Entonces ahí yo digo, bueno, no, estamos todos medio mal, ¿no es cierto? Porque nosotros somos muy interconsultores, pero esto puntualmente es como que, bueno, ya está, yo le puse Sigue. la prótesis de cadera y chau. Y no, un Bien, Ah, desastre. bien. De hecho, es muy raro que un traumatólogo pida una densitometría sí, y te es discuten que así. no porque no les sirve, no hay correlato, esto que decimos, densitometría normal Sí, con fracturas monstruosas, Mm, pero porque no estaríamos entendiendo la dinámica. Y como dice sí, sí. Dolores, ellos justamente que son el hueso. mm. Sí, sí, que lo tienen en vivo ahí. Pero bueno, yo creo Ellos que el en paradigma, quirófano muchas veces se dan cuenta de que está osteoporótico y cómo va a agarrar esa prótesis y Yo creo que no sé si yo, asumís que después lo van a tratar, que alguien lo va a tratar, ¿viste? Como sí, sí, que, bueno, posiblemente. Sí, como, sí. y por ahí en los lugares, no sé, acá que yo, en los lugares grandes, es como que ya los pacientes tienen su clínico también, Mm. y también nos malcrían un poco en el sentido de que, bueno, deja que yo me hago cargo de la tromboprofilaxis, deja que yo, o sea, como que no confían mucho en nosotros, y está bien que si así sea, pero pasa, esto pasa de largo, ¿viste? Pasa de largo. Es como Sí, que no hay como la señora que dice, no, me tengo que hacer el PAP o me tengo que hacer la mamografía y la densitometría como que quedó ahí, ¿viste? Y los ginecólogos la dejan de pedir y por ahí el clínico no la está pidiendo y los traumatólogos menos y está ahí flotando y cada vez tenemos gente más longeva y cada vez vamos a tener más. Esto sí, es sí, como... así. Y lo que dice la otra doctora de que no quieren tomar tanta medicación, eso es cierto, pero la gente que tienen ahora 70 y pico, 80 años, son generaciones que no han hecho ejercicio en su vida. Entonces, lamentablemente van a tener que tomar medicación Exacto, porque es así. no empiezan a muscular, Es eh, así. no les Sí, va a no quedar hacemos otra. Por ahí, no sí, sé, en unos años vamos a tener otras, o nosotros vamos a ser adultos mayores un poco mejorcitos de masa ósea porque venimos haciendo actividad física o más conscientemente, o sabemos más conscientemente que tenemos que hacer actividad física, ¿viste? Pero bueno, nada, lo tiré Sí, todo a yo creo a una cuestión creo que lo de metafísica. la actividad física Perdón. viene ya hace un par de años sumando puntos para favorecer a que en un par de años no haya tanto, me parece. sí. Como la moda, ¿no? Está como más de moda ahora, hace un par de años. Y vamos a sí, ver. sí. Bueno, y Mm, después con respecto a la accesibilidad de los tratamientos, eso es complicado para todos. Si bien yo hice hincapié en los osteoformadores, sabemos que es casi imposible. Nosotros tenemos fracturas vertebrales con ivandronato, porque es lo único que tenemos para darle. Em, pero bueno, estimo que eso en algún momento va a cambiar.
y que los pacientes que realmente necesiten el osteoformador lo tengan y los que no, no, y así sucesivamente. Pero bueno, siempre también es importante saber lo que hay que hacer, aunque todos tenemos las mismas limitaciones, las mismas... Sí, sí, es em, un problema de Latinoamérica, o sí, sea. sí. Y después es importante lo de la tomografía, usen la tomografía, pidan tomografía de columna, miren esas columnas con la pérdida de las trabéculas horizontales. Quizás esa vértebra no está fracturada, pero eso ya nos habla de osteopenia. Pídanle al imagenólogo que le mida las unidades Hounsfield, aunque no tengamos densitómetro, aunque no esté estandarizado, ayuda a ver que esa columna está con una baja masa ósea. Eh, Le sirve también al traumatólogo para ver la morfometría de esa vértebra, para ver el compromiso con el universo, el mini universo que tiene esa fractura. Y no es un estudio caro, no es un estudio complejo. em, Así que me parece que hay Sí. que reivindicar la tomografía. Ahí nos describe Silvina que nos tiene fe para cambiar a los traumatólogos. De a poco, sí, vienen generaciones Sí, que sí, piensan sí, en otras cosas. sí. Yo creo que también a partir de los costos, de la longevidad, de todo lo que estamos transitando, nada, el otro día, ¿estás ahí, Dolores? Sí, me decían que una prótesis dura Sí, sí, 30 estoy. años, una prótesis dura 30 años, Poquito una menos, persona. me parece. Pero vos no Depende. podés evaluar prótesis sola sin un contexto sin un sustrato. Y ese Más concepto no me vale, quedó. 30 más años vale. el cemento, o sea, el Este fierrito. es un. No, no, Material. ese promedio, Claro, sabés dónde sale? Ese promedio sale de la revisión, de las cirugías de revisión. Claro. Totalmente aislado del contexto del paciente, del de la cirugía sustrato. previa, de la calidad ósea, del peso, de la actividad. O sea, viene de un promedio de los años en los que vos haces una revisión, pero no, Eso no debe ser están. de dura 30 años, o no es culpa nuestra, o sea, el error no es nuestro, el problema es el hueso que estaba mal hecho. No fuimos nosotros los culpables. Claro, es Puede ser. buenísima esa, echar la culpa. Sí, Pero ese promedio es muy arbitrario. Bueno, claro. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta pero bueno. más para María? Ah, y usen vitamina D. Usen vitamina D para los prequirúrgicos. Falta Matías, que no le gusta la Hay que vitamina mandarle un D. mensaje. No, pero sí, Te mando sirve, después la sirve. grabación. Antiinflamatoria, Sí, antiinflamatoria, sí, mejora la fijación de la prótesis al hueso. Lo dicen los cirujanos. sí, sí. Bueno, si no hay Queda grabado, ninguna Pau. pregunta, Ay, te sí, agradezco bueno, qué María vergüenza. No, de por nada. participar. Gracias, gracias, muy lindo todo. Y a Bueno, todos muchas gracias. por sus experiencias Sí. y que se lleven esto al consultorio y que lo piensen cada vez más. Eh, Me pareció una buena propuesta para el clínico, así que les agradezco a todos por participar y mil gracias, María, por engancharte. No, de nada, Paulita. Gracias, Bueno, chicas, gracias, Ana, gracias a Gracias, muy todos. bueno todo, Gracias por gracias. todo. Gracias, gracias. Espectacular. Gracias, Chau, adiós. Pau, Chau, gracias. chau.